Ok. Ayer habías comentado, ayer habíamos comentado de la vitamina B12. No sé si les quedó alguna pregunta, alguna duda al respecto. Por mi parte, no, Doc. ¿No? Ok, ya vimos nosotros, bueno, nada más la complejidad que tiene lo que es la estructura química, pero entonces hoy vamos a platicar acerca de la función bioquímica que está llevando nuestra vitamina. Entonces, es importante poner atención un poquito, porque más que nada, en la degradación o en la oxidación de los ácidos grasos de cadena impar, la vitamina B12 tiene mucho que ver actuando como coenzima junto con otras vitaminas, como es el caso de la biotina. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, esperamos que Samantha nos comente, nos ilustre un poquito en estos detalles. ¿Ya se ve en pantalla? Sí, se ve, Samantha. Sí. Ok, bueno. Perdón por mi voz toda ronca, pero ahí está. Vamos a iniciar con la función bioquímica de lo que es la vitamina B12. Si recordamos en la clase anterior, cuando estábamos viendo la estructura química de esta proteína, yo les había comentado, el doctor también les había comentado, que el Vitamina, cobalto tiene vitamina. Perdón, vitamina, sí. perdón. De esta vitamina, el cobalto tiene 6 sitios de coordinación. Habíamos quedado que 4 estaban con los anillos pirólicos y habíamos dicho que el sexto, dependiendo del radical que se una, va a ser la utilidad o la función de esta vitamina. Entonces, por ejemplo, lo que es la cianocobalamina, que era cuando se unía a un radical de cianuro, y la hidroxicobalamina, estas dos formas, por ejemplo, son formas no fisiológicas de la cobalamina. Son formas que nos van a ayudar a transformarse de manera espontánea en lo que son dos formas fisiológicas activas o coenzimas, que serían la metil. Ok, mire, aquí me gustaría que nos comentara primero, ¿sí? La absorción de esta vitamina, o sea, primero, mínimamente, ¿por qué tiene una peculiaridad importante la vitamina para su absorción? Sí, sí recuerda, ¿verdad? La característica que dio Castle Lo del factor del factor intrínseco. intrínseco. Sí, Sí, ¿verdad? Era importante que no nos lo ha Ok, comentado. entonces, bueno, a ver si esto es más o menos lo que buscamos en la clase. Al momento de que ingerimos los alimentos que son ricos en esta vitamina, cuando llegan al estómago, según lo que leí, en lo que es la parte del cardias, en la mucosa gástrica, es donde se presenta el factor intrínseco de Castle, que es lo que hace es como descomponer a esta vitamina, pero no recuerdo muy bien si la rompe con enlaces peptídicos, algo así había leído, doctor. O sea, porque eso lo vi más que nada en la importancia clínica, porque cuando fallaba lo que era el factor intrínseco de Castle, pues no había una absorción correcta de la vitamina. Claro. Entonces, es lo que conducía a lo de la anemia perniciosa. Sí, o sea, el factor intrínseco de Castle es un mucopolisacárido, ¿sí? Que viene siendo una glucoproteína que se va a formar en el fondo del estómago, en la región del cardias, precisamente. O sea, si se fija usted, el estómago está constituido por tres partes importantes, como va a ser el fondo, el cuerpo y el antro. El fondo y el cuerpo que están relacionados con el cardias y el antro que está relacionado con el píloro, con la salida del estómago. Entonces, en el fondo gástrico se está formando ese factor intrínseco que va a ser necesario para que la vitamina pueda ser absorbida. Sí, esa es lo que va a favorecer. Nuestro factor intrínseco favorece la absorción de la vitamina. Sí, ya sea en forma de cianocobalamina, como está siendo formada a nivel bacteriano, ¿sí? Y que va a cambiar ese radical cianuro por un radical hidroxilo, o como es como se inyecta en forma para que ande en sangre
en forma hidroxilada o que lleve a tener una función bioquímica importante como es la 5-desoxiadenosilcobalamina, que es lo que nos trae. Entonces, es importante pues el factor intrínseco de Castle, porque en pacientes que han sido gastrectomizados, es decir, pacientes que han sido, ya se han hecho cirugía de estómago y que les han, sobre todo ahorita en esta época donde la gente les hace cirugía gástricas para que no el estómago se haga de menor tamaño. Si se toca lo que es el fondo gástrico, si vamos, que es donde se va haciendo, reduciendo el estómago, entonces estamos reduciendo la producción de factor intrínseco y esos pacientes van a ser dependientes de la cobalamina, de la vitamina B12 en forma de hidroxicobalamina que tiene que ser inyectada, porque si ya tomada no va a poder ser absorbida, no hay factor intrínseco, entonces es necesario que se esté inyectando para evitar la anemia megaloblástica o anemia perniciosa. Sí, Muy de bien. hecho también había leído que, bueno, esto ya es más que nada después de su absorción, que el lugar donde se almacena esta vitamina está en el hígado y para eso hay unas proteínas que, si mal no recuerdo, se le denominan transcobalaminas. ¿Sí, no? Sí, son transportadoras, son proteínas transportadoras. Transportadoras, ok. Y en lo que es la función como tal, pues vienen muchas cosas en el libro de Farías, la verdad. Y Bueno, es que la función bioquímica es una, y otra es la función que estamos viendo en la maduración del eritrocito, que es donde que tiene ajá, función principal la vitamina B12, pero bioquímicamente hablando, va a tener mucho que ver en lo que es el catabolismo de los ácidos grasos de número impar de carbonos. ajá. Sí, sí, algo así también había investigado de lo que es bueno, de lo que es la forma de la metilcobalamina y la 5-desoxiadenosilcobalamina. Que eso es por eso que busqué estas imágenes, doctor. La verdad, no entiendo muy Sí, bien todo el proceso, pero veo aquí que, o sea, pues como mencionaba el libro donde lo leí, pues lo que es la metilcobalamina, pues es indispensable para el momento de la desmetilación de lo que es la metionina, por todo este proceso hasta convertirse en homocisteína. Y también que era una coenzima que intervenía, bueno, pero está en forma, bueno, su forma de 5-desoxiadenosilcobalamina intervenía como una coenzima para lo que era la reacción de esto de metil, perdón, es que me está puesto, de metilmalonilcoenzima a succinilcoenzima A, que el succinilcoenzima A pues es lo de la entrada de un camino metabólico. sí, así Algo así había pues leído es. acerca de... Si se acuerda usted, entonces fíjese nada más, entonces la importancia que tiene la cobalamina en la formación de la succinilcoenzima A, pues nos va a afectar. Si vemos que no hay cobalamina, pues definitivamente la succinilcoenzima A va a estar disminuida su producción, y al disminuirse la succinilcoenzima A, pues nos va a afectar. Sí, la succinilcoenzima A es un paso intermedio en lo que es el ciclo de Krebs, pero si se fija usted Ajá, también la succinilcoenzima A es un sustrato que es necesario para la síntesis de las porfirinas mismas. Porque cierto, sí. ¿se acuerda que con Sí, sí. succinilcoenzima A más glicina formábamos ácido deltaminolebulínico o deltaminolebulinato, que por acción de una ala deshidratasa los transformábamos en porfobilinógenos y los porfobilinógenos iban a formar uroporfirinas? Entonces, si se Es fija, cierto. entonces en todo lo que va a implicar. Ahora, si vemos nosotros que no nada más en la síntesis del succinilcoenzima A partir de la degradación de los ácidos grasos de número impar de carbonos, pues van a participar otras vitaminas, como es el caso del ácido pantoténico en forma de coenzima A, como es el caso de la biotina. ¿Sí? Si se fija usted en ese camino que tiene usted aquí, dice que un ácido graso de número impar de carbonos, imagínense un número que tenga 9 carbonos, ni ácido graso, esos 9 carbonos tienen que empezar a ser degradados, pero para ser degradados tienen que sacar de 2 a 2 carbonos. Y entonces la coenzima A está participando, transportando fragmentos de 2 carbonos. A ese ácido de 9 carbonos le saca 2 carbonos y la coenzima A se transforma en acetilcoenzima A, que sale. Y queda un ácido graso de 7 carbonos.
Nuevamente llega otra coenzima A, le saca otros 2 carbonos, se transforma en acetilcoenzima A y me queda un ácido graso de 5 carbonos. Nuevamente llega otra coenzima A, saca 2 carbonos y me va se va a transformar en acetilcoenzima A, que va a salir, que va a ser utilizada, y me va a quedar un ácido graso de 3 carbonos. Cuando quede el ácido de 3 carbonos, la coenzima A ya no los puede sacar de 2, y porque quedaría nada más 1. Entonces carga con los 3 carbonos y la transforma en una una propionil coenzima A, que es la que tiene usted ahí. Tiene un carbono donde está la función cetona, aquí arriba, ¿sí? Tiene un carbono, tiene un segundo carbono y un grupo metilo, que está unido a la coenzima A. Por eso se llama propionil coenzima A. Entonces, el siguiente paso que va a tener ya la propionil coenzima A es actuar una carboxilación. Y aquí requiere también de una vitamina para que participe y nos traiga ese CO2 que necesita la propionil coenzima A. ¿Sí se fija? Sí. Aquí entra el CO2, y entonces, ¿sí recuerda usted qué vitamina actuaba como coenzima transportando el CO2? Era la biotina, ¿se acuerda? Era la biotina, ¿se acuerda que era el complejo, verdad? La biocitina. Entonces, la biotina trae ese CO2, ahí participó la biotina, dejando CO2 y por acción de, dando la energía, el ATP, si se fija, el ATP está donando energía nada más. Es decir, está rompiendo un enlace pirofosfato, y entonces el ATP se transforma en ADP más un fósforo inorgánico, que no va a participar, más dio la energía para que ese CO2 se incorpore a la propionil coenzima A. Ok. Ya lo veo. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ahora sí estamos entendiéndolo, no sé si el resto del grupo está entendiendo de lo que estamos hablando. Necesitamos escuchar al resto del grupo. Sí, doctor. ¿Sí está entendido? Sí, doc. ¿Sí? Sí. Y entonces, ahora sí, la propionil coenzima A, ¿en qué se transformó al ser carboxilada? ¿Yo le respondo? Sí. Pues en la reacción que vemos en el metilmalonil coenzima A, ¿no? Ok, y entonces, ¿qué necesita la metilmalonil coenzima A para transformarse en succinil coenzima A? Y ahí es donde tiene que entrar la vitamina que estamos hablando, nuestra cobalamina. ¿Cómo está actuando la cobalamina? Pues está actuando como una coenzima de una enzima mutasa, de una enzima isomerasa, una enzima que va a hacer un cambio intramolecular, ¿sí? En la metilmalonicoenzima A para transformarla en una succinilcoenzima A. Entonces, a grandes rasgos, así por así muy grandes rasgos, la vitamina B12 activa mutasas. Sí, activa, es una coenzima para activar. Activa mutasas. ¿Sí? Y entonces, si se fija usted, si no hubiera esa vitamina, entonces no formaríamos succinilcoenzima A y se nos acumularía la metilmalonilcoenzima A. Y entonces, si se nos acumula la metilmalonilcoenzima A, pues va a ser eliminada por orina y va a haber una eliminación de ácido metilmalónico que puede ser cuantificable. Y entonces eso nos habla de que hay una deficiencia de esta vitamina. Doctor, ¿Sí? también en otra de las funciones que leí de esta vitamina era que era una coenzima que participaba en la transformación de nucleótidos trifosforilados, de ribosa a nucleótidos de desoxirribosa. Pero la verdad, eso no entiendo bien cómo es el proceso o en qué parte de toda esa transformación interviene la vitamina. Bueno, la coenzima. Va a cambiar nada más a nivel de la pentosa. Va a provocar
una pérdida de oxígeno, ¿sí? De los nucleótidos de ribosa a un nucleótido de desoxirribosa, ¿no? En lugar de ser de una AMP a un DAMP, AMP a DAMP, ¿sí? Provocando una pérdida de un oxígeno del carbono 2 de la ribosa. Y la otra función que tiene importante usted aquí es esta en el recuadro que tiene ahí usted, que es la transformación, ¿sí? De la transformación de la homocisteína, ¿sí? De la metionina a la homocisteína y al paso de cisteína. Es decir, cómo la metionina, que es un aminoácido esencial, se va a transformar en un aminoácido no esencial. Y ahí también va a tener función la cobalamina, como coenzima. Ok. Sí, ¿verdad? Va a participar, en la metionina va a actuar el ácido fólico primero, por eso lo tiene aquí como THF, es ácido tetrahidrofólico. Sí, primero, ¿qué hace el ácido tetrahidrofólico a la metionina? Pues sacarle el grupo metilo que tiene en el carbono 5, la timina. Va a llevar el carbono 5 a la timina, es decir, la metionina, ¿se acuerdan ustedes que era el ácido alfa-amino gamma metiltiol butírico? Entonces quiere decir que le quitamos el metilo que está unido al tiol, lo quitamos el metilo y la transformamos en una homocisteína. ¿Sí? Quiere decir esto, que si yo tengo, dejemos aquí, que si yo tengo mi metionina CH3, CH2, NH2. Sería ácido alfa-amino beta gamma metiltiol butírico. Entonces, el ácido tetrahidrofólico va a llegar y va a sacar esto. Ya habíamos dicho que el ácido tetrahidrofólico iba a participar transportando metilos, formilos, iba a transportar carbonos, ¿verdad? De un sustrato a otro. Aquí está sacando la metionina, dijimos que era una fuente importante de metilos para el ácido tetrahidrofólico. Ok, ya lo sacó y entonces ya le queda esto. Así, CH2, CH2, CH, NH2, COH. Entonces ahí sería una homocisteína porque ya no está metilada. Y entonces lo que usted requiere es sacar esto, CH2, para que le quede HS, CH2, CH, NH2, COH, y le quede y transforme la metionina en una cisteína. Pero para que pase esto, el ácido fólico ya hizo esto y lo transforma en esto, ¿sí? Para transformar eso, necesitamos de que, además del ácido tetrahidrofólico, la cobalamina esté presente. Si no está presente, se va a llevar esto y la homocisteína se va a acumular y el paciente va a tener pérdida de homocisteína por orina también. No se va a formar la cisteína. Entonces, es importante la vitamina bioquímicamente hablando. De acuerdo, entonces, bueno, hasta aquí, bueno, yo todo bien. ¿Los demás todo bien? Uh-huh. No sé, el resto del grupo. Sí, nada más es que es cuestión de ir recordando nuevamente las estructuras que estuvimos conociendo primero, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estamos recordando nuevamente a los aminoácidos, cómo están constituidos. Y vamos a estar regresándonos. Estamos hablando, nos regresamos con enzimas para volver a recordar qué función tienen las enzimas para poder ir entendiendo nosotros esta ruta metabólica. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, ahora vamos a hablar pues de la importancia clínica, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál es la importancia clínica que tiene nuestra vitamina? Ok, bueno, dependiendo de las concentraciones, es muy difícil tener una deficiencia de lo que es la cobalamina,
en una persona relativamente sana. ¿Por qué? Pues porque ya les había explicado, bueno, la cobalamina tiene fuentes muy diversas para ingerir, pero también tiene mucho que ver el factor intrínseco de Castor, como decíamos. Una persona que tenga una deficiencia congénita, donde bueno, donde en el ácido, bueno, en la masa, ¿cómo se dice? Perdón, permítame. Aquí está, en la mucosa gástrica, en la parte del cardias, sino, como habíamos dicho, si no presenta lo que es el factor intrínseco de Castor, esta vitamina no se va a poder sintetizar como tal, o bueno, más bien degradar, no va a poder usar su función bioquímica y se va a empezar a desechar, tampoco se va a poder almacenar en el hígado, pero como tal, el cuadro clínico, cuando hay una deficiencia de cobalamina, pues incluye, como ya habíamos dicho, la anemia, también tiene que ver lo que es la pérdida de peso, y Pero también... perdón, ¿cómo entendemos pues que el paciente presente anemia? ¿Cómo lo entiendo? ¿O por qué presenta anemia? La deficiencia de vitamina B12. Entonces ahí tiene que entrar usted a lo que es la eritropoiesis. O sea, ¿dónde se está formando el glóbulo rojo? Si vemos nosotros que a nivel de la médula ósea es donde está una célula madre, que es el hemocitoblasto, que se diferencia en tres grandes células que van a ser progenitoras, como es el eritroblasto, el leucoblasto y el tromboblasto, que van a dar las tres series las tres series de células que encontramos en la sangre. El eritroblasto que va a ir transformándose en un eritrocito, el leucoblasto que se va a ir transformando en un leucocito, o el tromboblasto en un trombocito o en una plaqueta. Entonces vamos viendo pues que en la eritropoiesis, en la formación de glóbulos rojos, a partir del eritroblasto, ya vemos nosotros, el eritroblasto es una célula grande, nucleada, que va a tener que sufrir una serie de cambios para su maduración y transformarse en un eritrocito. El eritrocito es una célula pequeña, sin núcleo, anucleada, pero que va a contener, ¿qué contiene el eritrocito dentro de él? ¿Qué hay dentro de los eritrocitos? Pues hay hemoglobina. Dentro del eritrocito, el eritrocito está lleno de hemoglobina. Esa celulita pequeña se llenó de hemoglobina, que se sintetizó y logró entrar y ya llenó el eritrocito. Entonces, entonces hablamos nosotros que cuando hay una disminución de hemoglobina, que hay una disminución de hemoglobina, hablamos de una deficiencia de, lo más probable, de hierro, que no esté formando hemoglobina, y entonces hablamos de una anemia de tipo ferropénico o una anemia de tipo ferroprivo, pero ya se está formando un eritrocito. Pero cuando el eritroblasto no logra transformarse en eritrocito, sino que queda como un blasto, que queda como una célula grande, y la cantidad de hemoglobina pues va a ser mínima, porque va a estar la hemoglobina, va a estar una celulota y su hemoglobina se va a ver demasiado pequeña en comparación a la celulota que tengo ahí. Y entonces puede ser que una deficiencia de vitamina B12 me produce una anemia macrocítica o una anemia megaloblástica, mega grande, blasto, una célula grande, nucleada, megaloblástica o macrocítica, células grandes. Eso es lo que nos está diciendo que, ¿por qué? Porque la cobalamina está participando activamente junto con el cobre, junto con el ácido fólico, están participando en que ese eritroblasto se madure y se transforme en un eritrocito. Profe, eso también tiene consecuencias de disminución en la captación de oxígeno, ¿no? Claro, claro, porque la célula la célula no es un eritrocito, es un blasto. Sí. Okay. Por eso es una anemia. No sé si les queda claro. Sí, gracias. Sí, doctor, gracias. Ok. Muy bien, Samantha. ¿Qué más traía por ahí? Ok, también había leído, pues, aparte de las alteraciones pues, físicas, bueno, esto lo leí más que nada así muy por encima, la verdad, no sabría explicarle muy bien en qué parte de la vitamina, en qué parte del proceso es donde ocurre esto, pero se supone que
cuando está bajo nivel de cobalamina, se produce una desmielinización, entonces hay alteraciones neurológicas en el paciente, lo que provoca que tengan entumecimiento y pérdida de la sensibilidad. ¿Eso también tiene que ver con lo de la médula espinal? No, ahí lo que tiene que ver más que nada es en las vainas que están envolviendo las, Ah, las fibras nerviosas. ¿Se acuerda usted que qué compuestos eran los que hacían esas vainas, formaban esas vainas? Sí, estábamos hablando de los esfingolípidos, glucolípidos, ¿sí? En la las síntesis de ella esfingomielinas. es donde las esfingomielinas, y es donde está participando ahí la cobalamina también, como coenzima. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, si vemos, pues, que tiene una función importantísima la cobalamina. No sé si la dejamos hasta ahí porque la verdad de importancia clínica, pues sí tiene mucha, pero supongo que no la investigué muy a fondo y No, no sí, sé si no, empezamos con hormonas o... sí, no, lo que pasa es de que era importante que se den cuenta, o sea, no vamos a entrar a probar muy profundo esto, pero tenemos que tener en cuenta la importancia que va a tener. Y yo creo que con esto estamos nosotros dando por hecho que entendemos un poquito la función de las vitaminas y nos quitamos esa falsa idea que teníamos de que las vitaminas nada más vamos a dar porque tengo falta de apetito o porque no ha crecido o porque está muy triste o porque está muy flaco. Entonces, definitivamente tenemos que entender cuál es la función bioquímica que están llevando a cabo estos compuestos y la importancia tan enorme que tienen, aunque en mínimas cantidades, pero con una súper importancia enorme, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con hormonas ya, ahora sí. Vamos a dejar allá. Dejamos, Samantha, gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Muy bien. Vamos a platicar ahorita de hormonas. ¿Qué nos pueden comentar de las hormonas? Vamos a ver. Vamos a entrar a un nuevo tema también, que pues a veces tenemos conocimiento y un conocimiento a veces un poco vago de lo que son las hormonas, pero hoy sus compañeras nos van a ilustrar bien sobre lo que es estos grupos de compuestos. ¿Los escuchamos? ¿Ya se alcanza a ver la pantalla? Sí, se ve muy bien. Sí, Adamari. Sí, se ve muy bien. Bueno, ¿sí me escucho? Sí. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre hormonas. Vamos a dar una pequeña introducción. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Vamos a empezar hablando en generalidades. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a la historia de las hormonas, la verdad, pues todas tienen una historia, así que traté de resumirla lo más posible. Oye, vamos a ver en general cómo se inicia el estudio de las hormonas, ¿verdad? Más que nada. Sí. No de cada una. Bueno, sí, el primer contribuyente fue Claude Bernard. Él en 1851 descubrió la primera función hormonal, que era la función del hígado. Y también, bueno, hizo dos contribuciones, esa fue la primera. La segunda fue que en el año 1855 él asignó por primera vez el concepto de glándula de secreción interna, pero todavía no se tenía el concepto de hormona. En 1856, Alfred Bulpian, él descubrió una segunda función hormonal, que era la de la médula suprarrenal, y fue hasta 1905 que William Bayliss, él ya por primera vez introdujo el concepto de hormona, que viene del griego y significa estimular o acción estimulante. Ya en 1905, un científico japonés llamado Takamine Hokichi, él lo que hizo fue que describió
la primera hormona descubierta, que es la adrenalina. Y en 1914, un médico estadounidense llamado Edward Calvin aisló y estudió la tiroxina. Y ya pues esto sería... Yo creo que las primeras hormonas que se descubrieron fue la secretina, ¿verdad? Ya se hablaba algo de la secretina cuando hablamos de la función glicogénica del hígado, pero sí, digo, definitivamente ya la adrenalina, la tiroxina, pues ya fueron hormonas ya propiamente y bien estudiadas. Vamos a continuar. Bueno, también de la historia, Ujú. leí que no, aunque no se tenía el concepto en sí ya de hormona, se tenía como una idea. Por ejemplo, mucho de lo que leí mencionaban mucho los eunucos, que pues se les castraba para, según esto, para que su voz siguiera dulce, por así decirlo. Y tenían mucho ese concepto. No, como ya dije, pues no se tenía en sí claro el concepto de que las hormonas influían, pero pues se tenía más o menos una idea. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, para seguir con las generalidades, yo les voy a platicar que las hormonas pues van a ser las moléculas encargadas de la transmisión de mensajes a larga distancia. Estas van a estar reguladas por el sistema endocrino y pues más que nada este sistema se va a encargar de segregarlas al sistema sanguíneo para transportarlas hacia el lugar donde pues se van a encontrar con su receptor y van a cumplir su función. El sistema nervioso central va a actuar sobre el hipotálamo y pues este va a liberar los factores que van a actuar como los inhibidores sobre la adenohipófisis, que este va a ser pues, como lo puse en el cuadrito rojo, el lóbulo anterior de la glándula hipófisis. Y pues sí, más que nada este va a ser el que va a provocar las señales a larga distancia sobre las glándulas para librar las hormonas. Las hormonas van a ser también producidas por un tipo de células que se denominan células endocrinas y pues estas van a circular por la sangre hasta llegar a otras células que se llaman células diana y pues ahí van a hacer su efecto regulador. La adenohipófisis va a producir 6 hormonas importantes, que son las que ayer nos mencionó el doctor y vamos a ver hoy, que son la PRL, que es la prolactina, la GH, que es la hormona del crecimiento, la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, la LH, que es la hormona luteinizante, la FSH, que es la hormona foliculoestimulante, y la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Te puedes dar a la siguiente? Pues vemos que las hormonas se van a clasificar según su estructura. Tenemos las derivadas de los aminoácidos, que son, pues van a ser las hormonas tiroideas, que pues van a derivar del aminoácido tirosina. Un ejemplo de estas pues van a ser las catecolaminas o la tiroxina. Ok, bueno, entonces unas son las hormonas tiroideas y otras son las hormonas médula, de la médula suprarrenal, como van a ser la adrenalina, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Que derivan de la tirosina las dos, pero sí, son derivadas de aminoácidos. Sí, también vamos a tener las hormonas peptídicas, que pues estas van a ser las que abundan más y pues van a variar en tamaño todas. Algunas van a estar compuestas por péptidos muy pequeños, como por ejemplo pues de 3 aminoácidos, y pues otras van a estar compuestas por cientos de aminoácidos, o sea, de carácter polipeptídico. Pues un ejemplo de estas van a ser la vasopresina o la GH. Bueno, la vasopresina, lo que es son
son péptidos realmente, lo que todavía vemos nosotros, todavía aún así la MSH, pues son péptidos. Ya encontramos otras hormonas que tienen mayor número de aminoácidos, por ejemplo, la hormona de crecimiento, la prolactina, que tiene mayor cantidad de aminoácidos, ¿sí? Hablamos nosotros ya de polipéptidos, de proteínas. Ajá. Y también tenemos las hormonas esteroideas, que van a ser pues las más importantes de naturaleza lipídica. Y pues de estas, su estructura básica va a derivar del colesterol, como lo puse aquí. Y pues un ejemplo de estas pues pueden ser de la testosterona con los esteroides, o con los eicosanoides van a ser las prostaglandinas. Bueno, pero ok, es que son de origen esteroideo, muy bien. Ajá. Bueno, vamos a tener que las hormonas tienen diversos mecanismos de acción y vamos a encontrar 5. El primero van a ser, van a efectuar una acción sobre la membrana celular y así se va a permitir la incorporación la entrada o salida de sustancias. Un ejemplo sería la insulina. El segundo mecanismo sería sobre la membrana también, y aquí sería como activador de un mecanismo que va a estimular o va a frenar un proceso. Un ejemplo sería la activación de adenosín monofosfato cíclico. Otro sería actuando sobre la membrana, también se va a activar una entrada de calcio, y a su vez la entrada de calcio va a activar la calmodulina, y a la vez la calmodulina va a activar diversas enzimas. Ok, entonces esas tres las resumimos pues, que el mecanismo de acción puede ser a nivel de la membrana celular, ¿verdad? Permitiendo la entrada o salida de algunos compuestos, de acuerdo. El segundo mecanismo sería sobre el núcleo celular, ¿sí? Actuar sobre el núcleo, ¿sí? ¿Cómo es la acción de las hormonas sobre el núcleo? Sobre el núcleo sería en los ácidos nucleicos. Va a modificar el mecanismo el comportamiento de los ácidos nucleicos, y un ejemplo sería el mecanismo de las hormonas esteroideas. Y el tercero, fase anterior, dice que es modificando procesos que suceden en fracciones celulares. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, por ejemplo, yo en una de las hormonas que voy a explicar sería por la fragmentación de las cadenas. Bueno, yo sí lo entendí. Es la... ¿cuál era? La ACTH, que primero se tiene una cadena de 290 aminoácidos y luego se va fragmentando. Bueno, eso es la síntesis de la ACTH, que es una molécula que se forma a partir de una molécula de 290 aminoácidos, como propio melanocortina, y que tiene que transformarse posteriormente en ACTH con 39 aminoácidos, pero eso no es, o sea, definitivamente, vamos a entender cómo van a actuar a nivel de lo que es las hormonas tiroideas, por ejemplo. ¿Cómo actúa una hormona tiroidea? Pues ahí va a ser una modificación que va a hacer, o sea, porque la hormona tiroidea va a actuar sobre tanto el metabolismo de carbohidratos como metabolismo de proteínas o en el metabolismo de los lípidos mismos. ¿Sí? O sea, va a modificar varios procesos. Pero vamos a platicar después de ellas, vamos a entender pues que tienen diferentes mecanismos de acción. Con eso nos quedamos en mente, ¿verdad? Que las hormonas tienen diferentes mecanismos de acción, pudiendo actuar en el núcleo, en las membranas o modificando algunos procesos. Así es sencillo. Vamos a ver, continuamos.
Bueno, también vamos a tener que las hormonas se van a regular, van a tener regulación de la actividad y van a ser 3. La primera es, bueno, decía en el libro que era según el momento. Puede ser como la insulina, esta se secreta por proporción directa de la glucemia, sin importar el día y la hora, perdón. Sí, es decir, usted come y va a producir insulina. O sea, según el momento, ¿verdad? A la Sí, hora eso que es empieza a necesario. subir la glucosa, en ese momento usted va a poder producir insulina. Sí, hay otras también que se regulan por el ritmo circadiano. Esto quiere decir que sus niveles van a ser más altos según la hora del día en que estemos, por ejemplo, en la mañana o en la noche. Y la última es por ritmo prolongado y un ejemplo sería en la menstruación de la mujer, Bueno, por vamos, ejemplo, las hormonas. el ciclo ovárico. Ok, Ajá. vamos a ver pues que el ritmo circadiano se refiere más o menos a hormonas que están produciendo, se forman durante el día, pero tienen un pico máximo de producción a cierta hora del día. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la hormona de crecimiento, su pico máximo de producción es en la primera etapa del sueño. Cuando en la primera etapa del sueño, en esa primera etapa tenemos nuestro pico máximo de producción. Por eso, si se fijan ustedes, a los niños en la noche apenas se duermen y se empiezan a quejar de dolores de piernas, de dolores que les duelen. Y entonces andan las mamás preocupadas. Entonces tenemos que entender eso, que ella está creciendo, está teniendo acción de la hormona de crecimiento, está actuando sobre el periodo y sobre el hueso mismo, cartílago de crecimiento. Otra hormona que tiene un ritmo circadiano, sí, va a ser la ACTH, por ejemplo, la adenocorticotropina, que se va a estar produciendo principalmente en las primeras horas de la mañana. Aunque también en procesos de cuando hay mucho estrés tenemos una producción también elevada. Y las de ritmo prolongado o de días, pues va a ser lo que es el ciclo ovárico, ¿verdad? Las hormonas del ciclo ovárico. Muy bien. Yo leí, doctor, que el pico más alto de ACTH se produce aproximadamente a las 6 de la mañana. Sí, en las primeras horas de la mañana, 5 o 6 de Y la mañana. además del estrés hay otros factores que estimulan su secreción, Sí, como sí. el dolor, la fiebre. Bueno, vamos a platicar ahorita que platiquemos de la STH, vamos a ver cómo se va degradando esa molécula de 290 aminoácidos para ir formando, ¿sí? Diferentes compuestos. Va a formar hasta un tipo de MSH, un tipo de hormona de estimulante de los melanocitos, unas formas beta de la beta MSH, y esta va a estar formando las endorfinas, por ejemplo, que son las sustancias que van a provocar que cuando después de que tenemos nosotros un trauma o un traumatismo fuerte, sí, en el primer momento que nos dimos el golpe o fue el accidente, no sentimos dolor por acción de esos compuestos, que son las endorfinas, que son unos compuestos tipo opiáceos, ¿no? Derivados como si fuera un analgésico opiáceo, calma el dolor de momento, hasta después dice, ya se enfrió y empezó a dolerle, ¿verdad? Es cuando decimos. Doc, una pregunta. Sí. Ya ve que hay de repente personas, bueno, por ejemplo en el ritmo circadiano, que eso igual también podría ser la hormona para dormir, ¿no? O sería según el momento. Sí, esa se va a alterar, ¿sí? Bueno. Mi duda era que, por ejemplo, las personas que pierden el sentido de, pues, de noche-día y no pueden dormir, ¿eso ya sí sería problema hormonal? Puede ser, o sea, o puede ser una alteración, por ejemplo, las personas que trabajan de noche hacen una alteración totalmente al ritmo circadiano. Entonces, ¿eso tendría que ser otra vez agarrando el mismo ritmo? Sí, tiene que volver, sí, aunque muchas veces también el ritmo circadiano se altera por problemas de tipo psicógeno. Pero es una alteración al ritmo circadiano. Entonces sí hay una solución, pues, Sí, claro, sí, si tiene que se buscarlo. altera. Hay que arreglarlos. Es Gracias. como si fuera un reloj que se adelantara, vamos a arreglarlo y ponerlo a tiempo, ¿no? Sí. Muy bien.
Doctor, yo tengo otra pregunta. De lo que menciona ahorita, cuando una persona sufre un trauma, también tiene que ver la liberación de adrenalina, ¿no? Bueno, es que eso es otra hormona también, o sea, la adrenalina por el puro trauma, ¿sí? Por el estímulo adrenérgico que ocurre, definitivamente empieza a ser la liberación de adrenalina, pero la acción de la adrenalina va a ser muy diferente, ¿verdad? La acción de la adrenalina va a tener una acción taquicardizante, va a tener una acción broncodilatadora, va a tener una acción vasoconstrictora, va a tener una acción de de estimulación de algunas enzimas, sobre todo la deniciclasa o la guaniciclasa. Sí, son diferentes las funciones que van a tener, pero sí, hay una liberación de adrenalina en un trauma, sí, definitivo. Ah, es que yo entendí, bueno, entonces como quien dice, la que ya había mencionado están, por así decirlo, en el mismo ciclo, pero no están en sí relacionadas directamente. No, no, son dos hormonas totalmente diferentes. Ah, ok. Ok, entonces continuamos. Entonces ya vimos nosotros que las hormonas ya son de origen, tres orígenes. Pueden ser hormonas que derivan de aminoácidos, o sea, derivan sobre todo del aminoácido tirosina, que deriva lo que va a ser las catecolaminas, adrenalina, dopamina, noradrenalina, que derivan de la tirosina como las hormonas T3, T4, las tiroideas, tiroxina, tirosina y tetraiotirosina. Hormonas que derivan que son producto de lo que es, que son proteínas más bien, o sea, derivan más que nada de la información genética que tengamos. En este caso van a ser moléculas ya sea peptídicas, ya no es un aminoácido, son de varios aminoácidos, como van a ser péptidos o pueden ser polipéptidos. Puede ser la insulina, la hormona de crecimiento, la prolactina, la ACTH, ¿sí? Van a ser hormonas de origen peptídico. Y hay otras hormonas que van a ser de origen esteroideo, de origen que van a derivar del núcleo del ciclopentano peridropenatreno. Como ya habíamos hablado de ellas, que van a ser los estrógenos, los progestágenos, ¿sí? Los andrógenos, que van a ser hormonas esteroideas. Dentro de las hormonas peptídicas que están formadas por aminoácidos, hay otras hormonas que contienen además carbohidratos, que van a ser hormonas de tipo glucoproteico, como es el caso de las hormonas hipofisiarias como la LH, perdón, son hormonas como lo que va a ser las gonadotropinas coriónicas, ¿sí? La coriónica y las gonadotropinas hipofisiarias como es la LH y la FSH. Además, la TSH, que es otra de las hormonas glucoproteicas. Entonces, ya conociendo el origen, vamos a empezar a platicar de las glándulas productoras de hormonas y nos vamos a ir de arriba hacia abajo del cuerpo. Empezaremos con la hipófisis y platicaremos qué es la hipófisis, dónde está situada, cuál es su estructura, cuáles son sus funciones que tiene, cuáles hormonas está produciendo. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, lo que están viendo es un esquema de lo que pues está mencionando el doctor. Vamos a tener que la secreción de hormonas va a empezar o va a ser estimulada a partir del hipotálamo, el cual va a poseer factores liberadores y van a ser específicos dependiendo de cada hormona. Podemos ver, por ejemplo, el CRH, que es el factor liberador de la ACTH. A ver, ¿qué es un factor liberador primero? Díganos, porque ya me pone ahí una cosa que es un factor liberador. Bueno, un factor liberador es una sustancia que va a ir a... Bueno, es que
así lo encontré yo. Es una sustancia que va a ir a estimular la secreción de las hormonas. Ok, es un péptido, son péptidos, son moléculas de pocos aminoácidos que van a ser formados en el hipotálamo. La base del cerebro, ahí se está formando, en el hipotálamo, esos factores liberadores. Y esos factores liberadores van a salir a estimular a las células de la hipófisis. Si se fija usted, entonces, si platicamos de la hipófisis, vamos a entender que la hipófisis es una glándula de secreción interna, ¿sí? Que anatómicamente, fisiológicamente y bioquímicamente va a tener características especiales. Anatómicamente vemos que es una glándula que está constituida por dos lóbulos divididas por un tabique o un lóbulo intermedio. Anterior, una glándula que es una glándula demasiado pequeña, el tamaño de un garbanzo, anatómicamente que está situada en la silla turca del esfenoides, en la base del cráneo. Esa glandulita tan pequeña es una glandulita que va a tener, si conocen los garbanzos, ¿no? Y entonces un garbanzo está formado por dos cotiledones, dos mitades. Así imagínense la hipófisis. Entonces, una mitad que va a estar mirando hacia el frente y la otra mitad que va a estar mirando hacia atrás. Entonces, vamos a hablar de una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La hipófisis anterior, sí, está constituida por células. Es una parte glandular, es propiamente la glándula. Esa sí va a estar produciendo hormonas. ¿Sí? Y entonces, ya tengo una parte anterior, tengo una parte posterior. Y la parte intermedia o lóbulo intermedio, ¿sí? Ahí va a quedar. Y entonces ya tengo que la parte anterior o glandular va a estar produciendo hormonas. Va a haber células eosinófilas, células basófilas, las van a teñir, y entonces van a ser productoras de hormonas, y son las 6 hormonas que usted me va a comentar de la adenohipófisis, que van a estar estimuladas por el hipotálamo, por factores liberadores. El factor liberador del hipotálamo está activando esas células de la adenohipófisis para que ellas produzcan sus hormonas. En cambio, la parte posterior no está formando hormonas. La parte posterior, o neurohipófisis se llama, porque esa es nerviosa totalmente, no es glandular. Esa parte posterior va a estar almacenando hormonas que van a ser producidas en el hipotálamo. Y ahí el hipotálamo no va a producir factores, sino que va a estar produciendo hormonas directamente que van a ir a almacenarse en la parte posterior de la hipófisis. Y esas van a ser la oxitocina y la vasopresina. Es así, son las dos que van a estar atrás, pero en la parte anterior van a estar esas 6. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o dudas para empezar a comentar, a platicar acerca de las hormonas de la adenohipófisis. Parece que no. No. Nada, creo que no hay ninguna Duda. pregunta. Ok. No, pues qué bueno que